Hay preguntas que no solo desafían lo que creemos, sino que nos invitan a ir más profundo, a mirar con nuevos ojos aquello que hemos escuchado desde niños. ¿Y si Adán no fue el primer ser humano? ¿Y si la Biblia está revelando algo mucho más profundo que una simple cronología? Esta no es solo una cuestión teológica, es una invitación a redescubrir nuestro propósito espiritual. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Dios tiene un propósito para tu vida. Sé lo que estás sintiendo y esta historia puede transformar tu día en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a explorar un tema que por siglos ha generado debates, teorías y reflexiones profundas. La verdadera identidad de Adán. Lo que Génesis nos muestra no es solo el inicio de la humanidad, sino el inicio de una misión divina. Vamos a recorrer paso a paso las pistas espirituales que están ahí, pero que muchos han pasado por alto. Y si este tipo de contenido toca tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así no solo apoyas este trabajo, sino que también nos ayudas a compartir más enseñanzas como esta con más frecuencia y profundidad. Que el Espíritu Santo hable a tu vida a través de este mensaje. Muchos no lo notan al principio, pero Génesis tiene dos relatos distintos de la creación. En el capítulo 1, vemos a Dios creando al ser humano a su imagen, hombre y mujer al mismo tiempo, como una humanidad colectiva. Génesis 1, 26, 27. Es un acto majestuoso, ordenado, donde la creación entera culmina con la humanidad como reflejo divino. Aquí, la dignidad humana es universal. Pero en el capítulo 2, la narrativa cambia. El foco no está en los seres humanos, sino en un hombre específico. Adán es formado del polvo de la tierra y recibe aliento de vida directamente de Dios. Génesis 2:7. No es una repetición del capítulo anterior, sino una nueva dimensión. No habla de biología, sino de propósito espiritual. Aquí nace el llamado personal. Este segundo relato tiene un tono íntimo y sacerdotal. El hombre es colocado en el jardín del Edén con una misión clara: cultivar y guardar. Abad y shamar en hebreo, los mismos verbos usados para describir el servicio de los sacerdotes en el templo. Adán no solo es humano, es el primer representante espiritual de la humanidad. Entonces, ¿por qué dos relatos? Porque cada uno nos enseña algo distinto. El primero habla de identidad y dignidad colectiva. El segundo, de vocación y responsabilidad. Uno nos muestra que todos llevamos la imagen de Dios. El otro, que algunos son llamados a representar esa imagen de forma activa y consciente. Dos perspectivas, un mismo Dios y un llamado que sigue vigente hoy. Muchos piensan en Adán como el primer hombre en sentido físico, pero el mensaje bíblico va más allá de lo biológico. Adán representa al primer ser humano consciente de su vocación espiritual. No fue solo creado, fue enviado con una misión sagrada: servir y proteger el lugar donde Dios habita. Eso lo convierte no solo en hombre, sino en sacerdote del Edén. Los términos hebreos, abad, servir, trabajar, y shamar, guardar, vigilar, no son casuales. Son las mismas palabras que se usaban para describir las tareas de los levitas en el templo. Adán no cuidaba un simple jardín, estaba ministrando un espacio santo. El Edén era un santuario, y su labor era espiritual tanto como física. Él era la conexión entre el cielo y la tierra. Este detalle cambia completamente nuestra perspectiva. La creación no fue solo un acto estético de Dios, sino el inicio de una historia de alianza. Y Adán, como figura sacerdotal, tenía la responsabilidad de mantener esa alianza viva a través de la obediencia, el cuidado y la comunión. Su rol era representar a la humanidad ante Dios y a Dios ante la creación. Hoy, muchos buscan su propósito en títulos, carreras o logros.
Pero la historia de Adán nos recuerda que el verdadero propósito nace del llamado espiritual. ¿Qué jardín nos ha confiado Dios a ti y a mí? ¿Qué estamos haciendo con el espacio sagrado que nos fue dado? Como Adán, fuimos creados para servir y guardar, pero sobre todo para caminar con Dios. En los últimos años, la genética ha revelado conceptos fascinantes como la Eva mitocondrial y el Adán del cromosoma IDU. No se trata de los nombres bíblicos, sino de los ancestros genéticos más antiguos de los seres humanos modernos por línea materna y paterna. Lo curioso es que no vivieron en el mismo tiempo ni lugar. La ciencia nos dice, la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que pensábamos, pero esto no contradice la Biblia, la enriquece, porque Génesis nunca pretendió ser un libro de biología o arqueología. Su mensaje va más allá de los datos, apunta al corazón, al alma, al propósito divino. Adán y Eva no son simplemente figuras de ADN, son representaciones espirituales. Ellos encarnan el inicio de una relación consciente entre Dios y el ser humano. Así como la ciencia busca los orígenes físicos, la Escritura revela los orígenes espirituales. ¿Cuándo comenzó la humanidad a tener conciencia de Dios? ¿Cuándo apareció el anhelo de adorarlo, obedecerlo y caminar con Él? Ahí entra la figura de Adán, no como el primer Homo sapiens, sino como el primero en recibir la palabra y responder con libre albedrío. Entonces, lejos de contradecirse, ciencia y fe nos hablan en diferentes niveles. Una mide el cuerpo, la otra el alma. Una explica el cómo, la otra el para qué. Y es en ese para qué donde encontramos sentido a nuestra existencia. Porque no importa cuándo naciste, ni dónde, lo que realmente define tu vida es la misión espiritual que Dios puso en tus manos. Durante siglos, muchos teólogos y estudiosos han reflexionado sobre una posibilidad intrigante: la existencia de seres humanos antes o fuera de Adán. Esta teoría, conocida como la de los preadamitas, no busca negar la Biblia, sino leer con más profundidad lo que realmente dice. Porque Génesis nunca afirma explícitamente que Adán fue el primer ser humano biológico, sino el primero en recibir una misión divina en el Edén. Según esta visión, Adán y Eva no fueron creados en un vacío, sino elegidos entre una humanidad más amplia para habitar un lugar especial, el jardín de Dios, un espacio separado, consagrado, donde la relación con el Creador era directa y espiritual. Mientras otros vivían fuera del Edén, Adán y Eva representaban el inicio de un sacerdocio humano, una alianza viva entre cielo y tierra. Esto también ayuda a responder preguntas difíciles. ¿De dónde vinieron otras personas mencionadas en la Biblia, como los hijos de Adán encontrando esposas? ¿Por qué hay culturas antiguas que parecen coexistir con el relato bíblico? La teoría preadamita no lo explica todo, pero abre espacio para entender que la historia sagrada es más rica y simbólica que una simple cronología. Y quizá lo más importante no es quién vino primero, sino quién fue llamado primero. Adán no fue el primero en respirar, fue el primero en escuchar, en responder, en fallar y aún así ser amado. Y eso nos habla a nosotros hoy. No se trata de dónde venimos exactamente, sino de hacia dónde vamos cuando decidimos caminar con Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo, grandes pensadores como Orígenes y Agustín ya entendían que el relato del Génesis no debía leerse como un simple registro histórico. Para ellos, la historia de Adán y Eva era mucho más que una narración de eventos. Era una parábola viva, un mensaje profundo sobre el corazón humano, la libertad y la necesidad de redención. Orígenes decía que las Escrituras están llenas de símbolos, y que Dios es tan sabio que oculta verdades eternas en palabras sencillas. Agustín, por su parte, hablaba de la caída de Adán no solo como desobediencia, sino como el despertar de la conciencia moral. Es decir,
Adán representa el momento en que la humanidad comienza a comprender el bien, el mal y la responsabilidad de elegir. Y así como Adán simboliza el inicio de esa lucha espiritual, el apóstol Pablo presenta a Jesús como el último Adán. 1 Corintios 15:45. Donde el primero falló, el segundo venció. Donde hubo caída, ahora hay restauración. En Romanos 5:12, Pablo afirma que por un hombre entró el pecado, pero también por uno solo vino la gracia. Jesús no solo repara, reescribe. La Biblia, entonces, no es un libro de datos, es un mapa del alma, y los sabios del pasado lo entendieron, que lo más importante no es cuándo fue el Edén, sino qué representa hoy en tu vida. ¿Has comido del fruto prohibido? ¿Has sentido la vergüenza, la culpa, la expulsión? No temas, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando pensamos en el Edén, solemos imaginar un paraíso natural lleno de árboles, ríos y animales. Pero en la Biblia, el Edén no es simplemente un jardín, es un espacio sagrado, un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, donde Dios caminaba con el hombre, cara a cara. En otras palabras, era el primer templo, el primer lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Los detalles del relato lo confirman. El río que sale del Edén, la entrada orientada al oriente, la presencia de querubines, todo esto será retomado más adelante en la construcción del tabernáculo y del templo en Jerusalén. No es coincidencia. La Biblia está mostrando que desde el principio Dios deseaba habitar entre nosotros, y el Edén era su morada inicial. Por eso, el enfoque de Génesis no está en explicar cuántas personas vivían, ni cuándo exactamente sucedieron los hechos. Está en revelar que Dios hizo un pacto de cercanía, de obediencia, de comunión. La caída no fue solo desobedecer una orden, fue romper esa alianza sagrada. Por eso la salida del Edén fue tan dolorosa, significó dejar la presencia directa de Dios. Hoy, el Edén no es un lugar geográfico al que debamos volver, es un llamado espiritual. ¿Qué lugar en tu vida has consagrado para Dios? ¿Qué espacio cuidas como si fuera sagrado? Porque el verdadero templo ahora está dentro de nosotros, y cada día Dios sigue buscando corazones dispuestos a abrirle la puerta y dejarlo habitar. A veces nos perdemos en debates científicos o cronológicos, tratando de hacer que Génesis encaje en nuestras lógicas humanas. Pero su verdadera riqueza no está en el cómo, sino en el para qué. El relato de la creación no es una explicación técnica del universo, es una carta de amor del Creador, un mensaje sobre su deseo de relación, su generosidad y su llamado a vivir con propósito. En Adán vemos el comienzo de ese vínculo espiritual entre Dios y el ser humano. Él no solo fue creado, fue formado con intención, con identidad, con destino. Su existencia nos revela que no estamos aquí por accidente, que cada vida tiene valor, que fuimos llamados a reflejar la imagen de Dios, a caminar con Él y a representar su voluntad en la tierra. Pero también vemos la caída, la elección de alejarnos, la ruptura del pacto y aún así la esperanza, porque desde el primer momento de la desobediencia Dios ya estaba trazando un plan de redención. Uno que culminaría en Cristo, pero que empieza allí, en el Edén, con una promesa envuelta en dolor. La descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Así, Génesis nos habla a todos, a los que caímos, pero queremos volver, a los que sentimos culpa, pero anhelamos perdón, a los que perdimos el rumbo, pero aún escuchamos la voz que nos llama, ¿dónde estás? Porque no importa cuán lejos haya sido, el corazón de Dios siempre ha sido estar cerca. Génesis 1:26-27 nos dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hombre y mujer los creó.
Es un acto conjunto, donde varón y mujer aparecen desde el principio, compartiendo la misma dignidad, el mismo llamado y la misma bendición. Aquí se nos revela la igualdad espiritual con la que Dios soñó a la humanidad. Pero en Génesis 2:7 el enfoque cambia. Allí vemos a un hombre solo, formado del polvo, y luego vivificado por el aliento de Dios. No hay mujer aún, ni comunidad. Hay intimidad, soledad sagrada y un llamado específico: cuidar del Edén, obedecer, vivir en comunión. Este Adán no representa a todos, sino a uno, el primer vocero de una alianza divina. ¿Es contradicción? No. Es revelación en capas. Uno muestra el diseño general, el otro la vocación particular. Uno nos habla del origen colectivo, el otro del llamado personal. En uno, todos somos imagen de Dios. En el otro somos llamados a vivir esa imagen con responsabilidad. Son dos perspectivas que se complementan para revelar lo más profundo del plan divino. Y eso nos invita a reflexionar. ¿Estoy viviendo solo como criatura o como llamado? ¿Solo existo o represento algo mayor? Porque Dios no solo nos creó para vivir, nos formó para servir, para amar, para obedecer. Y cada uno, como Adán, tiene un espacio que cuidar, una palabra que escuchar y una decisión que tomar. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, no ve a Adán solo como un personaje antiguo. Él lo presenta como una figura clave en la historia de la salvación. En 1 Corintios 15:45 dice: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Dos nombres, dos etapas, pero una misma humanidad buscando redención. Y en Romanos 5:12 Pablo escribe: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Este pasaje no busca culpar a Adán, sino mostrar cómo su elección afectó la historia de todos. Con él empezó la conciencia del bien y del mal, la responsabilidad de nuestras acciones, la libertad de elegir y la necesidad urgente de un Salvador. Jesús, el último Adán, viene a restaurar lo que se perdió. No solo repara el daño, transforma la naturaleza. Donde antes había separación, ahora hay reconciliación. Donde había juicio, ahora hay gracia. Él no solo murió por nosotros, vivió como nosotros y venció donde el primero cayó. Esa es la buena noticia que cambia todo. Así, comprendemos que la Biblia es una historia coherente, tejida con hilos invisibles de propósito y amor. Del Edén al Calvario, del polvo al Espíritu, de la caída a la resurrección. ¿Y tú, en cuál de esos caminos estás hoy? Porque si aún estás en el capítulo de la caída, recuerda que en Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Cuando los científicos hablan de Adán del cromosoma Y y Eva mitocondrial, no se refieren a los personajes bíblicos, sino a los antepasados genéticos más lejanos, identificables por sus rastros en nuestro ADN. Lo sorprendente es que no vivieron juntos, ni siquiera en la misma era. Para la ciencia, nuestros orígenes están repartidos, fragmentados en miles de años y culturas. Esto puede parecer una contradicción para algunos, pero no lo es. Porque la Biblia no está interesada en rastrear linajes genéticos, sino caminos del alma. No habla del primer ser con ADN humano, sino del primero con vocación divina. La historia de Adán no intenta competir con la ciencia. Intenta sanar el corazón humano mostrando el plan de Dios. De hecho, esta separación nos ayuda a evitar interpretaciones rígidas y forzadas. Nos permite leer el Génesis como fue pensado, no como un registro de laboratorio, sino como una revelación espiritual. El mensaje no es cuándo empezó todo, sino por qué. Y la respuesta está en el amor de un Dios que crea, llama y no abandona. Así que, cuando escuches sobre avances científicos, no temas. Recuerda que la palabra de Dios no necesita defenderse, porque habla en otro idioma.
el idioma del propósito, de la redención, de la vida eterna. Y mientras algunos buscan la raíz del ADN, tú y yo podemos buscar la raíz de nuestra fe, que siempre termina en Cristo. A veces buscamos respuestas allá afuera, cuando las preguntas más importantes están aquí adentro. ¿Estoy viviendo solo por existir o estoy cumpliendo una misión? ¿Estoy cuidando el espacio sagrado que Dios me dio? ¿Estoy caminando con Él o escondido entre los árboles como Adán después de caer? Hoy aprendimos que Adán no fue solo una figura del pasado, es un espejo del presente. Representa nuestra libertad, nuestra caída, pero también nuestra posibilidad de redención. Jesús, el último Adán, vino a restaurar lo que se rompió, y tú aún puedes regresar al jardín. No importa qué tan lejos hayas ido, la gracia siempre tiene las puertas abiertas. Te animo a vivir con propósito, con fe, con ojos espirituales. A leer la Biblia no solo como un libro antiguo, sino como una carta viva de Dios para tu corazón. Porque Génesis no trata solo del origen del mundo, trata del origen de tu historia con Él. Gracias por acompañarnos una vez más. Si este mensaje tocó tu vida, quédate atento a nuestros próximos contenidos. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita esperanza. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde cada día que fuiste creado con amor y para algo eterno.